A continuación, vamos a presentar, ¿estás ahí, Julia? Julia, vamos a presentar a Julia Aquí Rodríguez estoy, sí. Martínez, muy bien, con su ponencia Laboratorio de Marionetas y Títeres del Mundo, el Museo Internacional de Títeres de Albaida. Julia Rodríguez Martínez dirige el Museo Internacional de Títeres de Albaida, MITA, desde 2018. Es licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo y en Técnica Superior en Turismo, titulación por la que recibió el Premio Nacional al Mejor Expediente Académico. También ha cursado estudios de teatro en la Universidad Politécnica de Valencia y en escuelas de Gandía y Denia, participando como actriz, directora y guionista en compañías amateurs. Durante su gestión en el MITA, ha recuperado figuras emblemáticas como los electroduendes de la bola de cristal, el legado del titiritero Alejandro Millán y personajes de la televisión valenciana como el Babalá o Les Fereters, mediante un convenio con la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana. Ha comisariado exposiciones como Historia de un trozo de madera, Los payasos de Guayán Golec, Títeres africanos y una retrospectiva sobre Empar Claramunt, en colaboración con Carmen García. Autora de los libros El cuaderno de Mita, Mita en la isla de Java o El dragón del río Albaida, Rodríguez apuesta por acercar el arte del títere a todos los públicos, impulsar actividades y exposiciones temporales y adaptar el museo a las nuevas tecnologías, como demuestra la instalación de pantallas interactivas que explican los tipos de títeres y las técnicas de animación. Bueno, te cedo la palabra gustosamente para que dé comienzo. Julia, todo tuyo. Muchísimas gracias. Supongo que se verá bien la presentación, yo la veo. Se ve. Pues gracias a Raquel Racionero por esta oportunidad que nos ha dado y al Instituto del Patrimonio Cultural de España de presentar la labor que hacemos desde el Museo Internacional de Titelles de Albaida. Estamos en una pequeña localidad en el interior de la Comunidad Valenciana, que apenas tiene 6.000 habitantes, y lo que vamos a contar es un poco nuestra experiencia, ¿no?, de cómo llegamos hasta aquí. En esta introducción, en esta primera diapositiva, pueden ver un fragmento de lo que es la sala que tenemos dedicada a los títeres del cine y la televisión. Es una gran labor que se ha realizado desde el año 1997, es cuando se adquiere la categoría de museo internacional reconocido por la Generalitat Valenciana, pero la compañía de teatro Bambalina Teatre Practicable, que es la compañía de aquí de Albaida, ya tenía desde hacía 10 años antes una exposición de marionetas y títeres. Los museos de títeres en muchas ocasiones nacen pues fruto de ese afán de coleccionismo y también de todas esas piezas que tienen los propios titiriteros, y así es como nace un poco el MITA, pero hay que ir más allá, porque lo que hizo Bambalina Teatre Practicable en su día es coger y hacer un llamamiento internacional para que muchas compañías internacionales cedieran sus piezas, ¿no? Nosotros continuamos un poco con ese legado y seguimos recopilando piezas interesantes, o incluso contactando con titiriteros actuales para que nos ofrezcan piezas, o en algunas ocasiones también se han hecho a propósito para el museo, como aquí vemos en la parte derecha de la imagen a El Toro y a Don Roberto, que es una de las últimas instalaciones que hemos hecho en el museo, donde hemos recuperado piezas de Portugal. Estas piezas Ruiz da Sousa las ha fabricado Esprofeso para que estén aquí en el Museo Internacional del Títere de Albaida. Las piezas que representan a Pancho Anjadi, que son las centrales, ya llevaban con nosotros desde los orígenes, y también son nuevas las piezas que representan al guiñol francés, que son las que están a la izquierda. ¿Qué hemos querido hacer, por ejemplo, en este tipo de vitrinas? Pues representar un poquito también lo que es el castellet, ¿no?, lo que es el teatrino en el que se representan este tipo de títeres, porque somos muy conscientes que nosotros todo lo que tenemos puesto dentro del museo
museo está enfocado a un público que tampoco tiene por qué ser un público versado y que sepa mucho de títeres, pero se tienen que ir con una concepción de lo que es el títere, de lo que es la marioneta y de lo que representa. En esta imagen no se ve, pero al lado de los títeres portugueses tenemos una pantalla táctil donde pues muchos títeres a los que no tiene cabida en el edificio están presentes en esa vitrina, como por ejemplo Alaragoz, que es el títere egipcio. Nosotros no tenemos ninguna representación de este tipo de títere, es patrimonio inmaterial de la humanidad y queríamos que estuviera el títere egipcio y por lo tanto lo tenemos en la pantalla y la gente puede irse con una idea global de lo que son los títeres en el mundo. Completamos nuestras instalaciones con paneles informativos, en este caso hay dos, uno que está hablando de lo que son los títeres de guante y los títeres de cachiporra, que representan estas vitrinas, y otro en el que hemos creado anécdotas, tite y anécdotes o anécdotas titiritescas que hemos puesto, porque también es muy curioso todo lo que va alrededor del mundo del títere, ¿no? Como por ejemplo el guiñol francés, que nace de ese sacamuelas que pierde su trabajo en la industria de la seda y se pone en una plaza a atraer a las personas enseñando un muñeco y lo que hacía era arrancar dientes, no era ni dentista, no era simplemente un sacamuelas. Esta sería la primera instalación que tenemos dentro del primer piso del museo. El museo son dos plantas de exposición. En el primero tenemos los títeres del mundo, como pone en la diapositiva, en un edificio que ahora veremos que son 1.100 metros cuadrados de exposición. Tenemos un audiovisual también que dura 15 minutos. Mita, nuestra mascota, que está aquí detrás, este monstruo de color naranja que tengo yo a mi lado, es el encargado de presentar todo el conjunto global de lo que es el mundo del títere en esos 15 minutos, que resumir, pues ya sabéis que es muy, muy difícil. Después se da acceso al primer piso donde están los títeres del mundo y en el segundo piso tenemos los títeres del teatro y los del cine y la televisión. Este es el edificio donde nosotros nos ubicamos. Estaríamos desde la torre que está en la parte izquierda de la imagen hasta pasada la torre de en medio. Todo eso, esos dos pisos o esas tres plantas, mejor dicho, porque son tres, ocupa el Museo Internacional de Títeres dentro del edificio. Es nuestro orgullo, pero también es un edificio difícil de gestionar. Es bien de interés cultural, es un edificio del siglo XV asentado sobre murallas del siglo XIII, por lo tanto, un edificio complicado de gestionar porque no se puede hacer absolutamente nada sin tener los permisos adecuados de consellería. Y además, al ser un edificio tan antiguo, pues tiene muchas cosas que son un inconveniente también a la hora de gestionar una colección museística como la que hoy en día se conserva en su interior. Por otro lado, tenemos que decir que aquí he puesto una diapositiva de uno de los títeres más antiguos que tenemos en el museo. Son piezas que están datadas entre la guerra civil y la posguerra, y según nos dijo Toni Rumbau en una visita que hizo en el museo, probablemente sea de las únicas que se conservan. Se ha hablado muchísimo en este seminario, tengo que decir que lo estoy disfrutando a lo grande, me lo estoy pasando genial, escuchando tantísima información y tantos puntos de vista que nosotros sufrimos también aquí en nuestras instalaciones, porque es muy difícil seguirle la pista a los títeres y saber cuál es su origen, por lo que hemos hablado de la descontextualización en que en muchas ocasiones llegan las piezas y no llega absolutamente nada más. Estas concretamente se encontraron en un baúl en la Sala Escalante de Valencia, sin más información. No hay más información sobre ellas que las piezas que han llegado hasta aquí y una cronología aproximada que determinamos pues, por las indumentarias y cómo son las piezas. Aquí tenemos otras de esta colección de títeres que se encontraron en la Sala Escalante y que se han recuperado para estar dentro del Museo Internacional de Títeres de Albaida. No solo eso, tenemos que tener en cuenta que los titiriteros en muchas ocasiones consideran a estas piezas como sus propios hijos. Y tenemos el caso, por ejemplo, aquí
de una familia titiritera que nos acaba de ceder 4 piezas de su colección que han llegado desde Guatemala, donde, por ejemplo, estos titiriteros se hicieron enterrar con sus protagonistas. Entonces, pues ahí tenemos que ver el punto de vista que tienen las personas que se dedican a la fabricación y a la animación de títeres. Nosotros desde el Museo Internacional de Títeres también nos preocupamos mucho por el uso del lenguaje y la palabra manipulación la hemos desterrado. Nos gusta hablar de animación, porque tal y como decía en Parc Claramunt, por ejemplo, que es una de las grandes titiriteras de la que hablaremos ahora, que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, lo que hace el titiritero es poner el alma en sus títeres. Entonces, nos gusta más hablar de animación que de lo que sería una manipulación. Aquí he querido coger una recreación en 3D de una de las últimas intervenciones que hemos hecho en el museo, para que se vea un poco qué es lo que estamos intentando hacer nosotros con nuestra colección. Aquí lo que hemos hecho es dedicar un espacio en exclusiva dentro del segundo piso, en los títeres del teatro, al Tirisiti de Alcoy. Tirisiti de Alcoy está declarado bien de interés cultural. Es una representación que desde hace más de 150 años se viene representando en Navidad en la localidad de Alcoy y por lo tanto es uno de los patrimonios vivos más importantes que tenemos en España, junto a la tía Norica, por ejemplo, están más o menos a la par y la idea y el concepto es muy similar. El Tirisiti tiene una parte sagrada, donde se cuenta el ciclo de la Navidad, y luego una parte folclórica, donde se cuentan diferentes anécdotas del folclore y del costumbrismo de la ciudad de Alcoy. Dura apenas 30 minutos, pero para que se hagan una idea de lo que es el Tirisiti, tiene récord en venta de entradas, que eso es fascinante. Llegó un año en el que vendió sus entradas más rápidamente que los conciertos de Bruce Springsteen, para que se hagan una idea, y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque tener una figura como el Tirisiti que la gente admira, que la gente sigue yendo, que sigue habiendo un todo vendido en todas las actuaciones que hacen a lo largo del mes de diciembre, para nosotros es un orgullo. Que la Dependent, una compañía de Alcoy, continúe manteniendo al Tirisiti vivo, para nosotros es muy importante. Y aquí lo que hemos querido es contar cómo es el Belén entero, con toda la información sobre los títeres, cómo se hace la animación de los títeres, cómo es el Belén, y además hemos recuperado a la figura del Capitán Milá, porque al final de la representación Tirisiti se va volando en el globo de Milá. Milá es una figura que todo el mundo recuerda, pero porque le suena el nombre, pero se ha perdido un poco la historia del Capitán Milá. El Capitán Milá existió realmente y nosotros desde el museo hemos recuperado la historia de este funambulista que murió trágicamente en Pamplona haciendo su trabajo de funambulista subiendo en globo aerostático y que nació en la localidad de Cofrentes, y estamos muy orgullosos de haber recuperado la historia del Capitán Milá. Dentro de la colección del Museo Internacional de Títeres tenemos personajes rituales, tenemos personajes del teatro, del cine y de la televisión. El títere muchas veces se asocia con el teatro, pero va mucho más allá y nosotros intentamos recuperar un poquito de todo, porque claro, el espacio físico es limitado. Tenemos un edificio del que no podemos salirnos y que prácticamente ya lo tenemos lleno de espacios expositivos. Hay algún proyecto de ampliación, pero ya veremos cómo se da el asunto. Hemos recuperado, por ejemplo, a los electroduendes, hemos recuperado a Horacio Pinchadiscos, que lo tenemos ahora mismo en la exposición de Madrid dedicada a la movida, en la SGAE, por si alguien quiere acercarse a verlo. Y hay que decir que los electroduendes pues fue un trabajo arduo, que se dio la circunstancia de que Alejandro Milán, quien los tenía en su propiedad, porque fue su creador, estaban en Miami, falleció. Y bueno, nosotros tenemos también muchos contactos con personas que se preocupan por el mundo del títere y nos dijeron, me llamaron por teléfono concretamente diciéndome: Julia, ha vuelto a pasar, Alejandro ha fallecido y bueno, la idea en un principio era sacar todas las piezas a subasta. Afortunadamente la familia recapacitó
y entendió que querían que la memoria de Alejandro se conservara y que llegara a todo el mundo. Porque hay que tener en cuenta que este tipo de creadores que se han dedicado al mundo de la televisión no aparecían ni en los créditos. O sea, es una cosa porque Alejandro no solamente creó a los electroduendes, a casi todos los muñecos de la televisión que podamos imaginar desde los años 60 hasta los 90, todos los del 1, 2, 3, por ejemplo, y de otros programas como Sabadabadá o Dabadabadá, y él era también el que hacía la animación de esos muñecos, que es como a él le gustaba llamarlos. Alejandro Milán innovó muchísimo en televisión. De hecho, empezó haciendo sombras, títeres con sombras para televisión. Ya salía en las noticias de la época cómo trabajaba y todas las innovaciones que él estaba aportando. Tenemos a un Jim Henson en Estados Unidos que es conocido en el mundo entero y tenemos en España a un Alejandro Milán que no lo conoce absolutamente nadie. Es interesante saber que se trabaja en equipo, que hay un gran equipo detrás de los muñecos, que no solamente están ellos, pues aquí tendríamos que nombrar a Lolo Rico, por supuesto, a Pacheco, que es también el que hizo las ilustraciones de las que después salen los muñecos, pero también salen los muñecos, ¿no? Que investigando hemos descubierto que estos prototipos, los primeros, los que se utilizaron en los primeros programas de la bola de cristal, que son los que tenemos nosotros, están fabricados en vinilo y tenemos que dar gracias a ese material empleado por Alejandro que han llegado hasta nuestros días. Pues estos muñecos se hicieron en las fábricas de juguetes que tenemos muy cerquita de aquí, en la ciudad de Onil. O sea que es súper interesante. Antes ya se ha nombrado, Ana creo que ha nombrado pues que muchas veces llegamos tarde en capturar todo este legado de Alejandro Milán. ¿Por qué? Porque la familia ya se había deshecho de todo su archivo fotográfico y de todo su archivo documental, cuando esta persona lo tenía todo minuciosamente estudiado y todo minuciosamente guardado con sus fechas. La suerte que tenemos es que gracias a las nuevas tecnologías, Alejandro Milán se abrió sus perfiles en redes sociales y desde ahí podemos rescatar artículos de prensa y otras historias que él ha dejado. Aquí tenemos una imagen de lo que es uno de los espacios expositivos que nosotros hemos dedicado a Alejandro Milán. ¿Qué es lo que quisimos hacer aquí? Que quisimos hacer un sitio donde se había detenido el tiempo. Es como si fuera su atelier, donde vemos un muñeco encima de una mesa que está despiezado, tal y como nos llegó a nosotros, y donde vemos otra de sus figuras más emblemáticas, como Inesita, que es la que está en la parte superior, es uno de los primeros muñecos que él hace para la televisión española y que salió en la tele en la década de los 60, y algunos de sus telemuñecos y ese cartel magnífico que nos hicieron llegar con los muñecos de Alejandro. Queríamos representar su atelier con algún que otro premio de los programas en los que él ha participado y también con fotografías que hemos conseguido, que son de uno de los muñecos que se han perdido, Paco Micro, pero que nosotros hemos conseguido estas dos fantásticas fotografías que tenemos dentro de la vitrina, donde vemos en una de ellas a una parte del pecho de Alejandro Milán aguantando el muñeco mientras se hacían las fotos. O esta obra de ingeniería, ¿no? Que es Doña Trote, que presentaba la quiniela hípica y que, si se fijan, tiene unas asas en las partes de las patitas y también en la parte de la barriga, que es como se cogía para hacer la animación de este muñeco que movía sus cuatro patas y se comportaba exactamente igual como un caballo, que es lo que representaba, utilizando una técnica que es la técnica de la cámara negra. Los titiriteros van vestidos totalmente de negro y aguantan el muñeco, por lo tanto la sensación es que el muñeco tiene vida propia, que es de lo que se trataba. La verdad es que las piezas de Alejandro nos llegaron muy bien, pero tuvimos que hacer una pequeña intervención. Para ello nos ayudó Juan Villa, porque claro, nosotros trabajamos habitualmente
con el Instituto del Patrimonio de la Comunidad Valenciana, de la Universidad Politécnica. Le hemos hecho muchos encargos en temas de conservación y de restauración, pero claro, en cuanto a lo que es el material del vinilo, decidimos acercarnos a Juan Villa, porque Juan Villa sí que tiene una amplia trayectoria en el tratamiento y en lo que es la recuperación, y nosotros lo que queríamos no era una gran intervención, sino recuperar algunos pelos que se habían perdido de los muñecos y también hacer una limpieza. Alejandro Milán, Juan Villa no trabaja solo, trabaja con restauradores y con conservadores, y antes de intervenir hizo las consultas pertinentes. Aquí, por ejemplo, tenemos unas revistas de la época, de la década de los 80, que hemos recuperado y que tenemos dentro de esa vitrina, porque, como he dicho antes, queríamos representar que es su atelier y, por lo tanto, también tiene sus premios, esa Ruperta, que también le representa, y esas revistas abiertas, que son fantásticas y maravillosas, porque se explica cómo funcionan los muñecos. Y ahí podemos ver en la parte inferior cómo están los animadores vestidos, en este caso se ve en blanco y negro, pero están vestidos de azul, para poder animar los muñecos que salían en el Sabadabadá, un programa que presentaba Horacio Pinchadiscos, que lo tenemos aquí, que era el superdisco, ¿no?, con todos los hits de la época. Eso también lo tenemos en esta vitrina. De las grandes piezas que hay en el Museo Internacional de Títeres, los autómatas que con tanto cariño ha tratado Raquel Racionero y su equipo para hacer ese estudio, y de los que quedan ahora mismo en exposición pública, tenemos aquí a Pepito, a Edu Vigis, a Cutufillo y también al gran Don Liborio. Los tenemos dentro de esa sala dedicada al cine y la televisión, y es uno de nuestros grandes orgullos. También tenemos fotos originales de Francisco Sanz y otra documentación que hemos ido también adquiriendo posteriormente. La idea también es ir interviniendo en lo que son los espacios expositivos para darle más información al público, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, tener una pantalla, que esta sala, en este caso, al ser de la televisión, pues está un poco saturada de pantallas, también hay que decirlo, pero en este caso sí que nos gustaría incluir una pantalla para que se vea esa película de Sanz y el secreto de su arte, ya que tenemos también la cesión de las imágenes que nos ha cedido la Filmoteca de Valencia, que es quien ha restaurado esa película que realizó el señor Francisco Sanz. Aquí tenemos otra de las piezas que han llegado más recientemente, es el Butoni, de un programa de televisión que se llama El cau de les feretes, que se emite o se emitía, porque ya se ha parado un poco la producción, en Apunt. Se sigue trabajando con estas piezas porque se hacen diferentes capítulos para internet. Por ejemplo, Dragolina, que es una de la colección de estos títeres, del cau de les feretes, pues sigue trabajando porque ahora se ha hecho un nuevo programa que solo se emite por internet, ¿no? Y el Butoni es uno de los grandes líderes de masas, ha actuado con muchísimos de los artistas que tenemos en la Comunidad Valenciana, y se sigue trabajando con él. Por lo tanto, con este tipo de piezas tenemos un contrato de colaboración especial. Si Apun necesita los títeres para trabajar con ellos, pueden venir en cualquier momento comunicándolo a la institución, al Museo Internacional de Títeres, y sacar la pieza para utilizarla para el programa, que normalmente suele ser la segunda unidad. O sea, lo que hacen es coger y llevársela y tenerla por si acaso le pasa algo al títere que forma parte de la primera unidad, y si no, pues lo devuelven. El chico que creó, el titiritero que creó a el Butoni y el resto de piezas, es también nacido en Albaida, o sea que tenemos aquí cuna de titiriteros y de animadores para la televisión. Iván Soler tiene una empresa que se llama Mupetece Muppets, y a través de ella se dedica a la creación de Muppets, de este tipo de títeres para el teatro y para la televisión. Ha trabajado muchísimo y ha hecho muchas piezas. Y también se dedica a la animación, como suele suceder con este tipo de profesionales.
Otro tipo de piezas que tenemos en el museo son los títeres del cine y de la televisión, que están hechos en plastilina, los clay puppets, los títeres que se utilizan mediante la técnica del stop motion. Y aquí en concreto, por ejemplo, tenemos un diorama, tenemos tres dioramas, pero este es un fragmento del diorama que representa la película Poseso. Poseso es una película de producción de la Comunidad Valenciana, es Sam, su director, Conflictivos Producciones, la compañía, la productora, y esta película, por ejemplo, es un largometraje que tardó 5 años en realizarse, ¿no? Por toda la complejidad que lleva este tipo de marionetas, de títeres que están hechos en plastilina y que, como pueden comprobar, no les falta ni un solo detalle. Y eso que hemos puesto solo una fracción del diorama, pero se trabaja de manera muy minuciosa con este tipo de figuras. El MITA también se dedica a realizar diferentes actividades. Por ejemplo, lo que se ha comentado antes, tenemos varias publicaciones, entre ellos el catálogo de lo que es el museo, pero también se han hecho diferentes publicaciones, como Borellán la Historia, que es una recopilación de la historia de los títeres entre 1878 hasta 1978. Después también se hizo un libro sobre la Mostra Internacional de Titelles, la muestra de títeres que tenemos aquí en la comarca de la Baix d'Albaida, donde nosotros estamos enclavados, y que este año va a ser a lo grande porque cumple sus 40 años de historia. Y después hay otro que está dedicado a diferentes piezas teatrales que se hicieron ex profeso para un libro, una publicación que se llama Umbracles. Nosotros hemos realizado pues este cuaderno de Mita, que es una pequeña contribución que hemos intentado hacer dedicado a un público más juvenil, para que sepan cómo son los títeres del Guayán. Este libro está hecho con ilustraciones de Mirilustra y está hecho también con fotografías. Siempre como protagonista nuestra mascota, lo mandamos de viaje a diferentes países y él en estos cuadernos va contando un poco cómo son este tipo de títeres. Mita en la isla de Java nos cuenta cómo son, se encuentra con Semar, uno de los protagonistas de los payasos del Guayán, y le cuenta cómo es toda la función. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración de cómo sería el escenario y de cómo están aquí las chicas, las Perseides, que cantan en lo que es el coro de este tipo de representaciones. Lo contamos absolutamente todo, cómo es la representación, y después hay una pequeña unidad didáctica. Esa es, por ejemplo, una de nuestras publicaciones. Luego lo que también hacemos es talleres de creación de títeres. Por ejemplo, voy a enseñar aquí a un personaje inspirado en las creaciones de Jim Henson. Nosotros hemos hecho también este taller de títeres con niños en nuestro museo, haciendo con materiales, siempre intentamos trabajar con materiales reciclados, e intentamos trabajar también con las empresas locales. Nos ceden las telas, por ejemplo, porque aquí en Albaida tenemos industrias dedicadas al textil, y entonces trabajamos mucho con que nos den los descartes, alguna modista que nos cose los trajecitos. Por ejemplo, el polideportivo de aquí, gestionado por el Ayuntamiento de Albaida, nos da las pelotas. O sea, intentamos movernos muchísimo para poder hacer este tipo de talleres. Integramos también a las asociaciones, a todo lo que es el tejido asociativo y a todo lo que es el tejido cultural que tenemos en la localidad de Albaida, que, como digo, es un pueblo que hace un gran esfuerzo por mantener vivo el Museo Internacional de Títeres, porque estamos hablando de que estamos gestionados por una institución, un ayuntamiento, con todo lo que comporta. Ahora no voy a entrar en este tema, porque todo esto, claro, al haber una legislación detrás, todo lo que es compra de piezas, como ha dicho Ana anteriormente, es imposible. En muchas ocasiones pues tienes que hacer maravillas. Las subvenciones son muy pocas, nos llega muy poco presupuesto y muy pocas subvenciones. Y la verdad es que es muy complicado, y ahí no voy a entrar porque si no se me va la lengua. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una de las últimas creaciones que hemos hecho para un taller. Es un teatrito donde tenemos a nuestros gigantes, que los pueden ver
detrás de mí. Ahí tenemos a los gigantes, hemos cogido al alcalde y a la alcaldesa y hemos hecho este teatrito donde se puede ver también la foto del fondo, que es la foto de nuestro palacio, de donde está ubicado el museo. Pues todas estas cosas son las que vamos inventándonos nosotros. Ya por último, me gustaría hablar de las exposiciones temporales, porque también hacemos con la modestia con la que podemos hacer nosotros una exposición temporal, porque no hay manera de conseguir pues eso, el dinero, que siempre es el que lo mueve todo. Pero sí que estamos muy orgullosos de haber hecho esta exposición, que era una retrospectiva dedicada a Empar Claramunt, que es otra de esas grandes artistas que tendría que tenerse en cuenta y que tenía que tener que revalorizarse, pero aquí también tendríamos que entrar ya en otras cuestiones difíciles de poder gestionar. En Par Claramunt, por ejemplo, estudió con María Signorelli, que la tenemos aquí en la parte derecha de la imagen, y es una de las grandes creadoras de piezas y de mecanismos, que también habría que reivindicar y que estudiarlo todo muy bien. Nosotros hemos puesto nuestro pequeño grano de arena. Aquí me gusta, tengo una muestra de uno de sus títeres y cómo está despiezado. Esto lo hicimos para el catálogo que hicimos para la exposición, y aquí se puede ver cómo está la pieza fraccionada, para que vean cómo es el movimiento y cómo ella lo gestionó, porque este personaje iba perdiendo las piezas por el camino conforme iba avanzando la representación. Aquí he dejado un fragmento del documental que pudimos hacer dedicado a Empar Claramunt. Lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Si ponen Museu Internacional de Titelles d'Albaida, aparecerá en nuestro canal de YouTube y ahí tienen el documental. Aquí otra de las muestras que tenemos, una pequeña exposición de lo que nos gusta hacer, que es una única pieza donde sacamos toda la información alrededor de ella. Y dejo ya la ficha de contacto, porque quiero ajustarme mucho al tiempo y no robarle a ningún otro ponente ni un solo segundo. Simplemente decir que dejamos aquí las vías de contacto por si alguien quiere bichear qué es lo que hacemos en la web, o si alguien quiere contactar con nosotros para pedir alguna información. Que gracias por estas jornadas, porque sirven muchísimo para todos, y que nos animan también a seguir adelante con este esfuerzo tan grande que hacemos por recuperar el patrimonio titiritesco y ponerlo en valor también para que llegue al público, que no se nos olvide que el público es fundamental para que los títeres continúen y sigan adelante y sigan vivos.